Tlaloc no era solo lluvia. Los secretos oscuros del dios azteca. ¿Sabías que bajo el asfalto de la Ciudad de México yacen miles de cráneos infantiles sacrificados a Tlaloc? Esto no es una leyenda, son hallazgos arqueológicos documentados. Pero aquí viene lo más perturbador. Los sacerdotes aztecas seleccionaban específicamente a niños con cabello rojizo o pecas, creyendo que eran semillas divinas. ¿Por qué este dios aparentemente agrícola demandaba víctimas tan particulares? Hoy, mientras la CDMX se hunde por la sobreexplotación de acuíferos, científicos descubren algo escalofriante. Los antiguos sistemas de captación de lluvia aztecas eran 400% más eficientes que nuestros drenajes modernos. Tlaloc no era solo un mito. Era la encarnación de un conocimiento hidrológico tan avanzado que supera nuestra ingeniería actual. ¿Qué otras tecnologías perdimos al demonizar su culto? Aquí está el secreto que los libros no mencionan. Tlaloc no era originario de los aztecas. Lo robaron de Teotihuacán, junto con toda su tecnología de guerra biológica. Sí, leíste bien. Hay evidencia de que usaban toxinas de algas en lagos sagrados para crear milagros medicinales o castigos divinos. ¿Era realmente un dios o el custodio de saberes científicos ancestrales? En 1964, cuando movieron su estatua de 168 toneladas a Chapultepec, una tormenta bíblica inundó la ciudad por 3 días. Los ingenieros juraron que fue coincidencia, pero los últimos guardianes de la tradición nahua sabían la verdad. Habían despertado su ira. Hoy, esa misma estatua recibe a turistas en el Museo de Antropología, mientras bajo sus pies, sistemas de monitoreo detectan vibraciones anómalas cada inicio de temporada de lluvias. En este video no solo revelaremos el códice oculto que vincula a Tlaloc con catástrofes climáticas cíclicas y por qué podríamos estar en un nuevo ciclo. Los rituales prohibidos que los pueblos indígenas aún practican en secreto. Cómo reconocer su influencia en desastres naturales actuales. Si crees que los dioses antiguos son solo mitología, espera a ver las grabaciones de infrasonidos en el monte Tlaloc que la UNAM no puede explicar. 1. Orígenes de Tlaloc en las culturas mesoamericanas. Influencias teotihuacanas y toltecas. Antes de que los aztecas levantaran Tenochtitlán, Tlaloc ya era venerado en tierras mesoamericanas. Pero, ¿de dónde vino realmente? Los teotihuacanos, esa civilización misteriosa que construyó pirámides colosales, lo adoraban como un dios de la fertilidad, aunque con otro nombre. Imagínense, siglos antes de los mexicas, ya existía un culto a las fuerzas de la lluvia que luego se fusionaría con la mitología azteca. Los toltecas, por su parte, lo adaptaron a su panteón, mezclándolo con su visión guerrera. Así, Tlaloc no nació con los aztecas, sino que fue heredado como un tesoro sagrado que atravesaba el tiempo. Cuando los mexicas llegaron al Valle de México, se encontraron con estas tradiciones, y astutos como eran, las hicieron suyas. No era solo copiar y pegar, reinterpretaron a Tlaloc, dándole un lugar central en su cosmovisión. Las ruinas de Teotihuacán, con sus murales llenos de símbolos acuáticos, eran como un libro abierto para ellos. ¿Qué secretos habrán descubierto al observar aquellos vestigios? La conexión entre estas culturas es tan profunda que, incluso hoy, los arqueólogos siguen desentrañando sus vínculos. Pero aquí hay algo que pocos notan. Tlaloc no era solo un dios de la lluvia, sino un símbolo de poder político. Los gobernantes teotihuacanos usaban su imagen para legitimarse, y los toltecas hicieron lo mismo. Cuando los aztecas adoptaron su culto, también estaban afirmando su dominio sobre la tierra y el agua. Era como si controlar a Tlaloc significara controlar la vida misma. ¿Será que su influencia venía no solo de lo divino, sino de lo terrenal? La respuesta podría estar en cómo estas civilizaciones manejaban el agua, un recurso tan sagrado como estratégico.
Y ahora, pensemos en esto. Si Tlaloc trascendió culturas, ¿qué otras deidades mesoamericanas hicieron lo mismo? Su historia no termina aquí, porque cuando los aztecas lo integraron a su panteón, le dieron un nuevo significado, uno que mezclaba lo antiguo con lo nuevo. Pero eso, querido lector, es una historia para el siguiente tema. 2. Nacimiento de Tlaloc según los mitos aztecas, relación con los dioses creadores como Ometeotl. En el principio, cuando el universo era solo silencio y oscuridad, los dioses creadores Ometeotl concibieron a Tlaloc como una fuerza esencial. No fue un nacimiento común, sino una manifestación pura del equilibrio cósmico, el agua que da vida, pero también el trueno que arrasa. Los códices muestran cómo emergió de las aguas primordiales, ya adulto y poderoso, como si el tiempo no aplicara para él. ¿Acaso los dioses no siguen las mismas reglas que los mortales? Esta paradoja es solo el primer misterio de su origen. Los mitos cuentan que Ometeotl, la dualidad suprema, lo dotó de un propósito claro: ser el puente entre el cielo y la tierra. Mientras que Quetzalcóatl moldearía a la humanidad con maíz, Tlaloc aseguraría que ese maíz creciera. Pero aquí hay un detalle intrigante. Algunos relatos lo pintan como hermano menor de los dioses solares, mientras que otros lo sitúan como un igual. ¿Era acaso un dios secundario que ascendió a la grandeza, o siempre estuvo destinado a reinar sobre las nubes? La respuesta podría cambiar como vemos toda la mitología azteca. Lo fascinante es cómo su nacimiento explica su naturaleza dual. Por un lado, era el proveedor de lluvias benditas. Por otro, un ser capaz de desatar granizo y sequía si se ofendía. Los sacerdotes decían que este temperamento venía de su creación misma. Ometeotl lo hizo perfecto, pero también lo cargó con la responsabilidad de equilibrar el caos y el orden. ¿Podría ser que los desastres naturales fueran en realidad ajustes cósmicos? Esta idea daría un nuevo sentido a los rituales aztecas para calmarlo. Y así, entre mitos y contradicciones, Tlaloc se alzó como una deidad fundamental. Pero su historia apenas comenzaba, porque pronto encontraría a su contraparte femenina. Chalchiuhtlicue, la diosa de las aguas tranquilas. Su unión no solo definiría el destino de los cultivos, sino que desataría uno de los dramas más épicos de la mitología azteca. 3. Tlaloc, en la cosmogonía azteca, su papel en los 13 cielos y su dominio sobre el Tlalocán. En el intrincado universo azteca, Tlaloc ocupaba un lugar privilegiado en los 13 cielos, gobernando específicamente el cuarto nivel celestial. Este no era un simple puesto honorífico, sino un dominio activo sobre los fenómenos atmosféricos que determinaban la vida en la Tierra. Cada mañana, según los relatos de los sabios Tlamatínime, Tlaloc y sus tlaloques rompían gigantescos cántaros de agua en las alturas, haciendo caer la lluvia sobre el mundo. ¿Te imaginas despertar cada día con ese espectáculo divino? El Tlalocán, su paraíso terrenal, era descrito como un lugar de eterna primavera, donde las almas de quienes morían, por causas relacionadas con el agua, encontraban descanso. Pero aquí viene lo curioso. No era un simple cielo azteca, sino un reino físico ubicado al este, en las montañas donde nacían las nubes. Los antiguos creían que podían ver sus dominios en los días claros, cuando las cumbres se perdían entre la neblina. ¿Existirá realmente ese lugar, esperando ser redescubierto? Los códices muestran a Tlaloc sentado en su trono de jade, rodeado de maíz y flores exuberantes. Esta imagen idílica esconde una verdad profunda. Su reino era el modelo a seguir para los agricultores aztecas. Las chinampas del lago de Texcoco eran un reflejo terrenal del Tlalocán, demostrando cómo lo divino inspiraba lo humano. Qué ironía que hoy, donde estuvo ese lago, tengamos asfalto en lugar de jardines flotantes.
Pero la conexión entre Tlaloc y los 13 cielos tenía un matiz oscuro. Para mantener el equilibrio cósmico, exigía sacrificios. Su hambre no era caprichosa, sino una necesidad cósmica que vinculaba el mundo humano con el celestial. Esta terrible verdad nos lleva directamente al siguiente capítulo: su tormentosa relación con Chalchiuhtlicue, donde el amor divino y el deber cósmico chocarían dramáticamente. 4. Matrimonio con Chalchiuhtlicue, diosa de los ríos y lagos, y su descendencia, los tlaloques. En el panteón azteca, pocas uniones fueron tan fructíferas y tempestuosas como la de Tlaloc y Chalchiuhtlicue. Ella, la diosa de la falda de jade, representaba las aguas tranquilas de ríos y lagos, el perfecto complemento a sus tormentas. Juntos formaban la pareja divina más poderosa del mundo acuático. ¿Pero realmente eran felices? Los códices muestran su ceremonia nupcial como un evento cósmico donde los ríos se casaban con las nubes. De esta unión nacieron los tlaloques, esos enigmáticos ayudantes que vivían en las montañas sagradas. Imagínatelos, cientos de pequeños dioses de la lluvia, cada uno con su propio cántaro para regar la tierra. Pero aquí hay un detalle fascinante. No todos traían lluvias benévolas. Algunos enviaban granizo, otros nieve, y unos cuantos, los más traviesos, provocaban esas molestas lloviznas que no mojan pero sí fastidian. ¿Será que hasta los dioses tienen sus favoritos? La dinámica familiar de los dioses del agua era peculiar. Mientras Tlaloc administraba las grandes tormentas, Chalchiuhtlicue y los tlaloques se encargaban de las aguas terrestres. Funcionaban como una empresa familiar divina, donde cada miembro tenía su rol específico. Pero esta aparente armonía ocultaba tensiones que eventualmente estallarían, especialmente cuando el tema de los sacrificios humanos entrara en la ecuación familiar. El hogar de esta peculiar familia era el Tlalocán, un paraíso donde convivían las almas de los ahogados y los muertos por rayos. Allí, según las crónicas, los tlaloques jugaban entre los cultivos eternamente fértiles. Pero esta imagen idílica pronto se vería empañada por un conflicto conyugal que sacudiría los cimientos del mundo azteca, llevando a una separación divina, cuyas consecuencias aún sentimos hoy en los ciclos de sequías e inundaciones. 5. Mito de la separación de Tlaloc y Chalchiuhtlicue, conflicto por los sacrificios humanos. La ruptura del matrimonio divino comenzó con un dilema moral que resonaría hasta nuestros días. Tlaloc, convencido de que solo los sacrificios infantiles garantizaban lluvias abundantes, se enfrentó a Chalchiuhtlicue, quien defendía ofrendas pacíficas de jade y flores. ¿Hasta qué punto justificaban los aztecas el sacrificio humano como necesidad cósmica? Los códices muestran este conflicto como una batalla entre dos visiones del mundo. La gota que derramó el cántaro divino fue la gran sequía de 1454. Mientras Tlaloc exigía más sacrificios, Chalchiuhtlicue retiraba sus aguas en protesta. Los sacerdotes relataban cómo los ríos literalmente daban la espalda a los templos, secándose en señal de repudio. Este evento histórico mitológico plantea una pregunta incómoda. ¿Los dioses aztecas eran capaces de empatía humana o simplemente seguían leyes cósmicas implacables? El divorcio celestial tuvo consecuencias geográficas visibles. Chalchiuhtlicue se mudó, por así decirlo, a los lagos y manantiales, mientras Tlaloc conservó las nubes y montañas. Esta separación territorial explica por qué los aztecas construyeron santuarios distintos para cada deidad. Hoy, los arqueólogos encuentran estas divisiones en los patrones de ofrendas, objetos de jade cerca de fuentes de agua, para ella, vasijas con lágrimas infantiles en las cumbres, para él. Pero el aspecto más revelador del mito es su advertencia ecológica implícita. Los ancianos contaban que cuando los dioses del agua peleaban,
los humanos sufrían sequías o inundaciones. Esta narrativa ancestral parece predecir nuestra actual crisis climática, donde la ruptura equilibrio natural tiene consecuencias catastróficas. Quizás los aztecas comprendieron algo que nosotros estamos redescubriendo, que la naturaleza no negocia, solo responde. 6. Tlaloc y la creación del quinto sol. Su papel en el mito de Teotihuacán junto a Quetzalcóatl. En el amanecer del quinto sol, los dioses se reunieron en Teotihuacán para un sacrificio cósmico que cambiaría el destino del universo. Tlaloc, con su característica ambivalencia, se presentó no como mero espectador, sino como fuerza catalizadora. Mientras Quetzalcóatl y Tezcatlipoca debatían quién saltaría al fuego sagrado, él permanecía observando desde las nubes, conteniendo el aliento del mundo. ¿Por qué el Señor de la Lluvia dudaba en unirse al sacrificio supremo? Los códices relatan que Tlaloc aportó algo único al nuevo sol: la humedad esencial. Donde los demás dioses ofrecían sangre y valor, él contribuyó con el rocío matutino que haría posible la vida terrestre. Esta participación silenciosa pero crucial revela una verdad olvidada. La creación no requirió solo actos heroicos, sino también paciencia y constancia. Las pirámides de Teotihuacán, alineadas con los movimientos celestes, guardan este secreto en sus piedras milenarias. Pero aquí yace una ironía divina. El mismo Tlaloc, que ayudó a crear el quinto sol, sería después su potencial destructor. Los mitos advierten que cuando se enfurece, puede apagar el sol con diluvios implacables. Esta paradoja refleja el delicado equilibrio azteca entre creación y destrucción, donde los dioses eran tanto padres como amenazas de su propia obra. ¿No es acaso este un reflejo de las fuerzas naturales que hoy seguimos intentando domar? El fuego nuevo de Teotihuacán terminó por ascender al cielo gracias a todos los dioses, pero dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Qué papel jugarían exactamente las lluvias de Tlaloc en esta nueva era cósmica? La respuesta llegaría pronto, manifestándose en rituales que mezclarían gratitud y terror, en ceremonias donde la vida y la muerte bailarían al ritmo de los tambores de la lluvia. 7. Culto y rituales a Tlaloc, incluyendo sacrificios de niños y ofrendas en montañas sagradas. Los rituales para Tlaloc eran una coreografía perfecta entre el miedo y la devoción. Cada primavera, cuando las nubes comenzaban a acumularse sobre el Valle de México, los sacerdotes preparaban la ceremonia más polémica: el sacrificio de niños en las cumbres del monte Tlaloc. ¿Por qué elegían precisamente a los más pequeños? Los códices explican que sus lágrimas eran el augurio más poderoso para atraer la lluvia, una creencia que hoy nos estremece, pero que para ellos era lógica divina. Las ofrendas no se limitaban a sacrificios humanos. Arqueólogos han descubierto en las faldas de volcanes verdaderos tesoros: jade labrado, cerámica azul cobalto y representaciones de ranas y serpientes de oro. Estos objetos no eran simples regalos, sino llaves cósmicas para abrir las puertas de las aguas celestiales. La ubicación estratégica de estos depósitos revela un sofisticado conocimiento hidrológico. Muchos coinciden con nacimientos de ríos reales. El festival de Atlcahualo marcaba el inicio de la temporada de lluvias con un ritual escalofriantemente poético. Los niños, vestidos como miniaturas del dios, eran llevados en procesión mientras los campesinos cantaban plegarias. Si lloraban durante el ascenso, se consideraba buen presagio. Esta ceremonia, que mezclaba esperanza agrícola y fatalismo religioso, muestra la compleja relación azteca con lo divino, ni sumisa ni rebelde, sino profundamente negociadora. Pero el aspecto más revelador del culto a Tlaloc está en su dimensión sonora.
Los sacerdotes usaban sonajas de serpiente y tambores de piel de jaguar para imitar los truenos, creando una especie de magia simpática a gran escala. Hoy sabemos que ciertas frecuencias de sonido pueden afectar la humedad atmosférica. ¿Habrán descubierto los aztecas un principio físico que solo ahora estamos redescubriendo? Este misterio nos lleva directamente al corazón de la dualidad esencial de Tlaloc. 8. La dualidad de Tlaloc, dios benévolo de la lluvia versus su ira en sequías e inundaciones. Tlaloc era el dios más contradictorio del panteón azteca. Un ser capaz de hacer florecer los campos o arrasar pueblos enteros con un capricho divino. Su máscara de ojos saltones y colmillos afilados no era solo decoración. Representaba las dos caras de la naturaleza, tan generosa como implacable. ¿Cómo reconciliaban los aztecas esta dualidad en su vida cotidiana? La respuesta está en su concepto de costumbre sagrada, donde hasta la destrucción tenía propósito cósmico. Durante la temporada de lluvias, los campesinos celebraban a Tlaloc con cantos y danzas, agradeciendo su generosidad. Pero cuando las tormentas arrancaban milpas de raíz o las sequías quemaban los cultivos, los mismos aldeanos organizaban ayunos y autosacrificios. Esta relación amor-odio con la divinidad reflejaba una profunda comprensión ecológica. La naturaleza no es buena ni mala, simplemente es. Los códices muestran esta paradoja con imágenes de Tlaloc regando maíz con una mano mientras con la otra lanzaba rayos destructivos. Los sacerdotes desarrollaron todo un sistema de interpretación de señales climáticas. Ciertas nubes, sonidos de animales o patrones de vuelo de aves indicaban si Tlaloc venía en paz o en ira. Lo fascinante es que muchas de estas observaciones tenían base científica. Reconocían, por ejemplo, la relación entre los relámpagos en febrero y las lluvias tempranas. Era conocimiento empírico disfrazado de religión o verdadera teología meteorológica. Esta dualidad alcanzó su expresión más dramática en los mitos del fin del mundo. Mientras otros dioses prometían destrucción por fuego o terremotos, Tlaloc reservaba su propia apocalipsis acuática. Pero aquí hay un giro revelador. Incluso sus castigos catastróficos tenían propósito regenerativo. Las grandes inundaciones, creían los aztecas, no eran venganza divina, sino resetcos cósmicos. Esta visión cíclica de la destrucción como renacimiento nos lleva inevitablemente al capítulo más triste de su historia. El encuentro con los conquistadores y la profanación de sus templos. 9. Tlaloc en la conquista española. Destrucción de su templo en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Cuando los soldados de Cortés escalaron el Templo Mayor en 1521, se encontraron frente a una escena que los heló la sangre. El santuario gemelo de Tlaloc, custodiando la ciudad junto a Huitzilopochtli. Los cronistas describen cómo la gigantesca estatua del dios de la lluvia observaba impasible el colapso de su mundo, sus ojos de piedra reflejando las llamas que consumían Tenochtitlán. ¿Qué pensaría una deidad milenaria al ver el fin abrupto de su era? Los frailes interpretaron su silencio como prueba de falsedad, pero los indígenas que sobrevivieron sabían otra verdad. La demolición sistemática del culto a Tlaloc sigue siendo uno de los episodios más simbólicos de la conquista. Mientras quemaban códices y derribaban ídolos, los españoles cometieron un error estratégico. Subestimaron la resistencia cultural. Los campesinos siguieron llevando ofrendas a las montañas, ahora escondidas bajo formas cristianas. El famoso Tlaloc de Coatlinchan, una estatua colosal que hoy recibe a los visitantes del Museo de Antropología, sobrevivió precisamente porque los locales la enterraron y la protegieron en secreto durante siglos. El sincretismo que surgió fue tan ingenioso como desesperado. Los evangelizadores intentaron sustituir a Tlaloc con San Juan Bautista,
pero el resultado fue una fusión peculiar. En muchos pueblos, el santo heredó atributos del dios de la lluvia, incluyendo rituales para pedir lluvias y la asociación con ranas y serpientes. Este fenómeno no fue simple supervivencia folclórica, sino una resistencia pasiva que transformó el catolicismo novohispano desde sus cimientos. Pero el golpe más duro vino con la transformación física del Valle de México. Los españoles desecaron lagos y alteraron cuencas hidrológicas, destruyendo no solo templos, sino todo un sistema de relación sagrada con el agua. Esta ruptura ecológica espiritual marca el verdadero fin del culto original a Tlaloc. Sin embargo, como veremos en el tema final, el dios de la lluvia encontraría caminos insospechados para renacer en el México moderno, demostrando que algunas fuerzas son demasiado poderosas para desaparecer. 10. Legado de Tlaloc en la cultura moderna. Representaciones en arte, literatura y festividades como el Día de San Juan. En el corazón de la Ciudad de México, una paradoja monumental nos observa. La fuente de Tlaloc en el Museo Nacional de Antropología recibe a millones de visitantes, mientras la capital sufre crisis hídricas sin precedentes. Esta ironía resume perfectamente la presencia viva del dios azteca en el México contemporáneo, venerado como símbolo cultural, pero cuyas lecciones ecológicas hemos ignorado. ¿Será que Tlaloc nos está enviando un mensaje a través de las sequías del siglo XXI? El arte moderno ha reinventado a Tlaloc en formas que sorprenderían a los sacerdotes aztecas. Desde murales callejeros hasta instalaciones multimedia, el dios de la lluvia se ha convertido en un ícono de resistencia cultural. Diego Rivera lo plasmó como símbolo del campesinado. Los grafiteros lo representan combatiendo corporaciones contaminantes. Incluso el cine lo ha rescatado. En la película Tlaloc, 2018, el dios despierta furioso ante la sobreexplotación de mantos acuíferos. ¿Estamos ante un renacimiento espiritual disfrazado de arte pop? Las festividades tradicionales guardan huellas profundas del culto original. El Día de San Juan, 24 de junio, cuando miles saltan olas en playas mexicanas, repite sin saberlo rituales prehispánicos de invocación a las aguas. En pueblos como Papantla, los voladores siguen danzando para pedir lluvias, aunque ahora lo llamen turismo cultural. Lo fascinante es cómo estas prácticas han sobrevivido no como folclore vacío, sino como sabiduría ecológica codificada en tradiciones aparentemente cristianas. Hoy, cuando activistas protestan contra megaproyectos que amenazan ríos, usan máscaras de Tlaloc como símbolo de lucha. Científicos que estudian patrones climáticos consultan códices en busca de datos históricos. Poetas escriben sobre él como metáfora de la memoria colectiva. Este renacimiento multidimensional plantea una pregunta crucial. ¿Estamos presenciando el regreso de Tlaloc como deidad ecológica para la era del cambio climático? La respuesta podría determinar no solo nuestro futuro cultural, sino la supervivencia misma de nuestras fuentes de agua. Así que, ¿crees que Tlaloc es solo una reliquia del pasado? Mira a tu alrededor. Cada sequía que arrasa cultivos, cada inundación que devora ciudades, cada gota que cae sobre el asfalto de esta capital enferma de sed, son susurros de un dios que nunca se fue. Los aztecas lo entendieron. Tlaloc no era un ser sobrenatural, era la conciencia viva del agua misma. Y hoy, en la era del cambio climático, su mensaje es más urgente que nunca. Aquí está tu elección. Seguir viendo el agua como recurso hasta que los grifos sequen como le pasó a Texcoco. Recuperar este saber y convertirte en guardián del nuevo ciclo. Porque el verdadero secreto no es cómo adoraban a Tlaloc, sino cómo negociaban con la naturaleza sin destruirla. La próxima vez que sientas esa primera gota de lluvia en la cara, pregúntate, ¿es solo agua
¿O es el suspiro de un Dios que espera ver si esta generación es digna de su sabiduría? Actúa hoy. Suscríbete para el video Profecía. El regreso de Tlaloc, señales del 2024. Activa campanita o el algoritmo te ocultará esta verdad como ocultaron sus templos. Comenta, Tlalocan, si has tenido un sueño extraño con lluvias, porque algunos dioses no mueren, solo esperan su momento.